Vamos. Como siempre, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Hoy día tenemos el estudio 11, el penúltimo estudio de esta materia que estamos estudiando. Después vamos a enfocarla tal vez más desde el punto de vista del Apocalipsis, pero en otro momento. Así que vamos a ver. Entonces, como Ministerio de Betela Casa Santa Luza, hemos tenido reuniones con el pastor Ronald, se ve bastante bien. Y yo también acá desde Viña del Mar. Y vamos a ser en los últimos tiempos idearios, son ideas ideológicas de la ideología. ¿Cuáles son las ideas que componen la ideología en nuestros últimos tiempos? Estamos en el estudio número 11 de la serie y vamos a leer una vez más 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días, posterior significa últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto seguirá una lista bien completa y complicada, pero representativa de lo que estamos viendo este último tiempo. Se representa muy bien lo que el carácter de los hombres. Hombres, esto es genérico, no, hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora que está tan de moda el tratar de especificar, de repente se caen en lo que hasta ridículo por el afán de poner énfasis en cosas que a la larga esos énfasis van a traer más perjuicios porque las cosas deben ser naturales, las cosas deben dar forma natural y en forma natural se van llegando los espacios y esos espacios perduran en el tiempo, pero cuando son cuestiones que son forjadas ideológicamente sin una razón de fuerza, sino por una emoción y sentimiento, no perduran, no se permanecen en el tiempo. En Salmo 33 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Qué interesante promesa, dice, hace nulo el consejo de las naciones. Y hay un grupo de naciones que tiene hasta el nombre de Naciones Unidas que está creando cosas, ideas y consejos que van a tratar de influir en todas las naciones y que es establecer una agenda ideológica que va a encontrar a Dios en muchos aspectos. Y dice, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahí está nuestra confianza. Ahora, en este tiempo donde todo el mundo está preocupado de lo que están haciendo algunas naciones, algunos países que están tratando de tomar el control del mundo, bueno, Dios frustra las maquinaciones de los pueblos. Estos textos que estamos viendo tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Qué verdad más grande. Dios hizo a todas las personas. Dice, se encuentran, pero a ambos lo ha hecho Dios, al rico y al pobre. No que el rico nació de un huevo de oro y a nosotros nos hizo Dios, no. A ambos nos hizo el Señor. Hoy continuemos viendo otras ideas de este ideario ideológico y es la idea de la creación de los conflictos artificiales a partir de la situación que afecta a los grupos étnicos, por eso hablamos de las naciones, y las necesidades sociales, por eso hablamos del rico y el pobre. Actualmente se dice que al estilo del decadente antagonismo de la lucha de clases se han creado, difundido y utilizado nuevos antagonismos que por conveniencia de una narrativa ideológica que pretende atemorizar a las personas para luego mantener un control sobre ellas y las sociedades organizadas. Esto es un control sobre la sociedad. Es algo que está en el Apocalipsis y se refiere a los últimos tiempos, a las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Un control de la sociedad, un control de si las personas salen o entran,
para dónde van. Es sorprendente cómo las cosas están siendo controladas. Yo creo que este asunto de la pandemia, que tanto se ha hablado, es un experimento muy, muy interesante para saber hasta qué punto se puede controlar la sociedad. De hecho, se han tomado órdenes, se han legislado, se ha un control con respecto al lugar donde tú puedes estar, y si tú no muestras un pasaporte no entra, y una serie de cosas más para viajar, para moverse, para obtener beneficios. En este instante hay un conflicto muy grande en Estados Unidos, que es una gran cantidad de personas del sistema de salud, sobre todo en Nueva York, que no se quieren vacunar y los están despidiendo. Y hay una crisis de salud, o se va a generar una crisis de salud importante en Estados Unidos. Entonces, veamos esos conflictos, los conflictos que hemos estado viendo. Dice, el conflicto entre hombre y la mujer, este conflicto lo vimos en detalle, incluyendo un estudio amplio del feminismo radical y de la ideología de género. El conflicto entre blancos y contra negros, un conflicto de racismo, y el problema del racismo y el uso del mismo ya lo analizamos también, y no solamente a nivel de blanco y negro, que es el conflicto más fuerte que hay, sino que también a nivel de otros conflictos étnicos, ¿verdad? Digamos, perdón, de otros conflictos raciales. El tercer conflicto de heterosexuales contra homosexuales. Se ha creado la narrativa que toda persona que es heterosexual tiene un odio intrínseco a las personas que han decidido tener un estilo de vida homosexual. Entonces, ser ahora heterosexual es como un delito y es mal mirado. De hecho, en la diversidad sexual, en la diversidad, usted ve el grupo LGTBQ y más, y ahí están todas las cosas, las posibilidades sexuales, menos el heterosexual. Ahora vamos a ver el grupo nación contra el grupo étnico. Junto a los conflictos raciales, este último tiempo se han añadido los conflictos étnicos dentro de una nación. O sea, usted sabe que aquí tenemos muy vigente el conflicto mapuche, que hasta hace un tiempo no era un conflicto grande o fuerte. Y de hecho hay un montón de gente ahora que se cree mapuche, anda con banderitas, y todo el mundo se siente mapuche. Y eso es sorprendente. De hecho, algunas personas no tienen ni un vínculo con ellos, pero hay una supuesta solidaridad y ni siquiera se comprende por qué se está utilizando. Pero si una persona no siente simpatía por estos conflictos, inmediatamente es atacada fuertemente. Y ahí empieza, que es el origen del conflicto. Porque los grupos étnicos tienen derecho a reivindicaciones históricas que son ciertísimas e innegables, pero el problema es que no se está luchando por eso, sino que se está creando un conflicto de odiosidad internas que se llama punto de violencia. ¿Qué es lo que está pasando? La mayoría de los países de América Latina, África y Australia fueron tierras conquistadas o colonizadas. O sea, irrumpieron personas europeas que no eran de ahí y se fueron en el caso de Latinoamérica, los españoles no eran de la idea de colonizar, los españoles eran de la idea de conquistar porque venían tras del oro. A diferencia de Estados Unidos y Norteamérica, la verdad es que las personas que emigraban hacia esos lados eran personas que querían llegar a vivir, a colonizar, a establecerse en esas tierras, y no solamente a despojarlas de los recursos que había ahí. Ese es un gran conflicto y una gran situación que siempre se va a haber personas que están de acuerdo o no, pero la realidad histórica y por los dichos históricos es que los españoles principalmente venían en la búsqueda de apoderarse de las riquezas y llevárselas para allá para hacerse ricos. Entonces, dice, por lo cual, con el tiempo, la mayoría de las naciones que nacieron con la conquista o la colonización, como Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, y todo eso, se interesaron y en la nueva nación naciente tenían que convivir los nuevos habitantes nacidos en el país, que aquí en Chile se le llamaba criollo, y los pueblos ancestrales que ya habitan en el lugar, empezaron a convivir los dos pueblos. Tenían que convivir. Durante el tiempo, el primer periodo de convivencia entre estos habitantes de la nación, ha habido situaciones de abuso.
despojo e injusticia hacia los pueblos ancestrales. Pero también se han mezclado sin grandes inconvenientes. Yo no uso la palabra pueblo originario, porque eso del originario es muy relativo. No sabemos si realmente ellos eran los primeros que estuvieron ahí, los pueblos ancestrales, o que conocemos nosotros, pero yo también soy originario, o sea, a mí me trajeron de la luna, que yo siempre digo eso, ni tampoco nací de un huevo, o me trajeron de otro país. Yo nací aquí y mi origen está aquí, o sea, yo también soy originario, pero mi origen no es ancestral. De hecho, si usted me pregunta a mí, porque siempre hay esa jactancia que hay de las personas, tratan de por el apellido dar cuenta de qué parte. Ah, tú eres de origen español. Ah, tú eres de origen alemán. Ah, tú eres... Mire, yo creo que mi sangre es una mezcla más rara de cosas. Quizás cuántas mezclas han habido para llegar, porque desde el momento en que nosotros nos constituimos como nación, acuérdense que celebramos el bicentenario, 200 años de independencia. De ahí para adelante, ¿cuántas generaciones de personas han habido en mi familia o en la familia de usted que se han mezclado de forma reiterada y con distintas personas? Al final no sé qué cosa corre por mis venas? Una mezcla, un cóctel de distintos países o etnias que han pasado, o sea, no tengo idea. Por tanto, no puedo decir que hasta puede haber una buena cantidad de sangre aborigen, mucho de indígenas del norte, del sur, donde anduvo también mi antepasado, quizás qué. Yo no tengo idea realmente y tampoco me interesa. Solo sé que Dios me hizo, que me puso acá y que tenemos un creador común. Entonces, durante el primer periodo de convivencia entre estos habitantes de la nación han habido situaciones de abuso, pero la verdad, los criollos, acuérdense que también se hablaba de la frontera. Entonces, una vez tuvo la frontera. ¿Y qué es lo que se llamaba la frontera? La frontera era hasta donde el gobierno chileno tenía, digamos, atribuciones o tenía potestad. Y de ahí para allá existía una parte que era impasable y estaba dominada por los indios, hasta que vino lo que se llama la pacificación de la Araucanía, que no era más que otra que arrasar con todos los pueblos a través de una maquinaria bélica. Es verdad, situaciones de abuso, eso es una realidad innegable, despojo e injusticia de los pueblos ancestrales, pero también se han mezclado sin grandes inconvenientes. O sea, es muy raro, de repente yo voy a mi sala de clase y me toca un maestro con apellido araucano, perdón, con apellido mapuche, y de repente, no sé, estoy con un compañero de trabajo y me toca que el compañero de trabajo tiene apellido mapuche. También he tenido amigos pastores que tienen apellido mapuche, o sea, se han mezclado y de repente, no sé, por ejemplo, muchos se acuerdan del hermano que estaba a cargo de la librería, Ernesto Millanguir. Millanguir es un apellido mapuche y tal vez su segundo apellido era hispánico, hispano total. Y él dio origen a hijos también que están mezclados porque él se casó con una muchacha de Santiago y así, pues todos son mezclas. Entonces hemos estado conviviendo como personas durante años y mayormente no hemos acostumbrado a convivir. Sin embargo, a partir de la real expectativa de reconocimiento y restitución de los pueblos ancestrales, se promueven odiosidades y conflictos artificiales que están produciendo una condición de antagonismo y violencia entre personas que habitan la nación, la cual no buscan resolver los reales problemas de estos pueblos, sino que junto a los anteriores conflictos estudiados crear las condiciones que permitan establecer la agenda globalista. Estamos utilizando esto de generar conflicto y eso lo tienen claro, la agenda globalista la tiene incluso como uno de los puntos a tratar, crear estos conflictos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que va a haber un momento en que las personas se van a cansar de sufrir situaciones de agresiones y van a empezar a reaccionar y se va a armar un conflicto de gran escala, porque eso es lo que... Y en medio de ese conflicto causar lo que se llama el desorden, la anarquía, que permite el establecimiento de estos grupos de poder que tienen una agenda concertada, que es una agenda contra Dios, y ir contra Dios. Entonces, Proverbios 24 dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones.
O sea, aquí es una cosa muy... aquí hay mucha gente que está actuando con maldad y lo llaman héroes, que están actuando y creando conflictos y diversidades, menospreciando y justificando, no solamente en nuestro país, sino que en muchas partes justificando la violencia, justificando muchas cosas. Entonces, y al violento se le llama justo, al violento se le llama justo, al anarquista se le llama justo, ¿no? Y que son actos de justicia. Y aquí dice, el que dijera al malo, justo eres, los pueblos maldecirán y le tratarán las naciones. Ahora, fuera de eso, ese es uno de los conflictos. Vamos al otro conflicto. Ese conflicto entre los pueblos étnicos que hemos visto, que se viene dando, oye, eso estaba en Europa, estaba en otros lugares también, siempre conflictos. Y algunas veces, ojo, tenga cuidado usted, porque ¿qué es lo que ocurre con estas situaciones de conflicto? Ya sea para uno u otro lugar, ¿qué es lo que se pretende hacer? Cuando usted ve situaciones de muerte en torno a los conflictos étnicos, los conflictos de este tipo, usted ve situaciones de muerte y ve situaciones de abuso de autoridad o ve situaciones de esta misma gente quemando cuánta cosa hay. Uno tiende, la tendencia, y es lo que pretende, porque esto es una manipulación asquerosa, incluso a través del noticiario, uno tiende a crear sentimientos de rencor, odio o malestar que basan y se siente muy enojado con alguna, ya sea para un lado o para otro, porque hay muchas personas que están molestas por las quemas, otros que están molestos por el trato que se le da, pero se crean odiosidades, y de las odiosidades después en la conversación se pasa al conflicto donde se forman peleas y discusiones hasta acaloradas entre personas a favor y entre en contra. O sea, se logró el propósito de pescar tu corazón y convertirlo en un corazón que está lleno de odiosidad. Y es lo que se pretende, porque a través de eso se pretende el control, ¿verdad? El control. Y en este instante la manipulación de las noticias, la manipulación de las cosas que están pasando, netamente apunta no a la verdad, porque muchas veces no te van a mostrar la verdad. Y eso yo lo he comprobado, yo he visto noticias en los noticiarios de Chile, sesgada, y cuando veo después por internet la noticia completa, o veo los acontecimientos, o el video completo, no el video editado, yo me quedo escandalizado de ver cómo se manipula la noticia hacia una intencionalidad, que es que corresponde a los intereses de los grupos que dominan estos noticiarios. Hace mucho tiempo que ya los periodistas se han prostituido, se han vendido por conservar sus trabajos, para no decir toda la verdad. Y me ha tocado ver por internet un par de periodistas, sobre todo de origen inglés, donde ellos mandan un video diciendo que renuncian a los canales de televisión. Algunos eran periodistas bien famosos porque ya no soportan ver cómo se está manipulando la verdad y cómo se está sesgando en las noticias. O sea, estamos en un mundo donde estos poderes fácticos, estos poderes que están detrás, están manipulando para el beneficio personal, para los propósitos que ellos tienen. Estos grupos tienen propósitos y tienen cosas que es tener un control global de la gente y establecer su agenda sin Dios. Y esto, algunos van a decir que soy fanático, esto pretende necesariamente ir contra de Dios. ¿Y quién quiere ser como Dios? El diablo más. Mire, hace unos días atrás tuve la oportunidad, pero me escandalizó ver un poquito de la nueva serie que están dando en televisión que se llama Génesis. Y es impresionante, yo nunca creí, nunca pensé que se puede llegar a ese extremo, pero ya los grupos ideológicos que dijeron que iban a infiltrar y que iban a infiltrar hasta la Biblia. Entonces, en esa serie, hay una narrativa feminista impresionante, aparecen hijos que probablemente pudieron haber existido, hasta con nombre, que la Biblia no los nombra, hijas de Adán y Eva, y donde muestran al origen del patriarcado en Adán, que era un machista empedernido que miraba con desprecio a sus hijas. Y la narrativa que presenta está claro eso. O sea, hay una distorsión de la Biblia de una manera
asquerosa. Y la gente que no conoce la escritura cree que eso es verdad, ¿verdad? Y presentan una distorsión insertando la narrativa ideológica que impera en estos tiempos. Pero eso lo dijeron, que iban a infiltrar la Biblia, que iban a infiltrar el liderazgo de la iglesia, que iban a cambiar las historias bíblicas para adaptarlas. Y eso es parte de la guerra espiritual. El asunto es que hay personas que no conocen la Biblia, pero que les gusta ver televisión y les gusta esta historia a través de la televisión, que van a creer que toda esa narrativa es verdad. Y el origen del machismo y el origen del patriarcado en Adán. Es una forma de cómo establecer. Por eso, tenga cuidado con lo que usted ve y con lo que usted oye. La única verdad está en la Biblia, la única verdad es Dios, la única verdad es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que sea parte de eso, incluso en esta narrativa de Adán y Eva, del Génesis que está presente, sacaron al diablo. La Eva no fue tentada, fue ella la que decidió comer de la fruta. Y ponen una imagen así detrás de un hombre que está detrás del arbolito. No quieren nombrar al diablo porque están limpiando la imagen de Satanás. Interesante. Usando esta situación, estamos hablando de los pudientes contra los necesitados. Este último tiempo se ha estado hablando mucho sobre las desigualdades sociales, sobre todo en relación a las capacidades económicas que tiene cada persona o familia para optar a mejores condiciones de vida. Eso ha sido una cosa que se ha estado hablando mucho este último tiempo. Y usando esta situación se pretende crear una condición de uniformidad que determine que se debe creer, pues todos tenemos que creer lo mismo, que se debe comprar, que se debe enseñar, etc. Cómo se debe educar a los hijos, qué se les puede enseñar, qué no se les puede enseñar. O sea, uniformidad. Todos tienen que ser iguales. Pero en esta igualdad interesante, porque si a ti te hablan de desigualdad, a todos nos parece mal la desigualdad económica o la desigualdad en aspectos de ser una persona que tenga acceso a cosas que deberían tener todos por igual. Eso es desigualdad. Pero la desigualdad siempre ha existido. La desigualdad es algo natural. No todos somos iguales. Incluso ahí dice aunque dos gemelos sean idénticos, no son iguales. O parezcan, ni siquiera dos gemelos idénticos son iguales. Ni siquiera dos gemelos. No cada persona es diferente a otra. Entonces, usando esto, quieren hacerse una uniformidad, que todos sean iguales. No, eso no es así. Cada uno tiene una personalidad. Ahora, cuando se está hablando de lo que es la desigualdad económica, no solamente aquí se está usando la desigualdad económica como un pretexto, pero aquí se pretende uniformar todo. Todos deben tener este pensamiento con respecto al sexo, todos tienen que tener este pensamiento con respecto a lo que es el hogar, la familia, los niños, la educación, todo. De hecho, es lo que se está hablando ahora, que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, no. Entonces ahora se le dice, usted no puede enseñarle esto a sus hijos, usted no puede no estar de acuerdo con la diversidad sexual. Usted no puede estar de acuerdo, por lo tanto usted no puede creer que el homosexualismo sea malo. Y usted no puede decirle eso a sus hijos. O sea, no puede. Entonces se trata de uniformar. Entonces detrás de este tema de la desigualdad, que se plantea como una cuestión económica, que es una realidad, va más allá y se pretende usar como cuña para introducir otras cosas. Ahí muestra todo cómo hacerlos todos iguales, esa foto, ¿verdad? En lo referente a la disponibilidad de recursos económicos, en ningún momento histórico, escuche esto, con respecto a la disponibilidad de recursos, en ningún momento histórico y bajo ningún régimen político se ha logrado la tan promovida igualdad, ni siquiera en las sociedades donde se tiene un régimen de reparto, donde se ha comprobado que la élite gobernante tiene beneficios que el resto no los tiene. Eso es una realidad, es en todas partes. No, que esta es una sociedad igualitaria, una sociedad comunista, una sociedad socialista, una sociedad de reparto de recursos, pero siempre la élite han tenido privilegios, eso en todas partes. En todas partes así, en todo el mundo ha sido así. No es que usted a través
de un régimen político o en un momento, oye, un momento en la historia que el ser humano fue justo. No. Y aquí tenemos varias cosas más. El principal enemigo de esa tan anhelada igualdad es el propio ser humano. Una gran mayoría procura derechos sin asumir deberes. Todos quieren derechos, pero no hay ni un deber. Buscan beneficios sin aportar o aportando lo mínimo. Cuando las personas progresan, se olvidan que alguna vez fueron necesitados. Y si alguna vez fueron abusados, ahora se convierten en abusadores. Eso está en la naturaleza del ser humano. Una persona que a un tiempo reclamaba contra su jefe porque el jefe era un abusador y de repente pasa de ser un empleado a ser él el que está a cargo ahora de la empresa, es un empresario y hace lo mismo que criticaba al otro, porque así es el ser humano. ¿Verdad? Ahí vemos el egoísmo, vemos a un muchacho que está necesitando y el tipo tiene mucho, pero es un problema del ser humano. Es un problema del ser humano que lo vamos a arrastrar toda la vida. Habría que cambiar la naturaleza del ser humano. Por eso el Evangelio de Jesucristo hace un hombre nuevo desde adentro. A mí no me tienen que obligar a compartir. A mí no me ponen las leyes no me ordenan decir que tengo que compartir. Yo quiero bendecir a otros. En el cristianismo nosotros deseamos y anhelamos ser de bendición y queremos ser ayuda a otros. A mí no me obligan en el cristianismo a ser de bendición. Por eso el cristianismo es una fuerza revolucionadora que cambia. Cuando un verdadero creyente se cuenta con Cristo, pasa lo que pasó en la primera iglesia, que tenían todas las cosas en común, que no eran pobres, que repartían los bienes, porque la hacían de las personas. No es que un decreto cesa y ya tienen que repartir. Porque la gente cuando se les decreta no funciona, porque la razón no va contra lo que es la voluntad del ser humano. No, pero cuando Dios toca tu corazón y tu espíritu, las cosas cambian. Y eso es lo revolucionario del cristianismo. A mí no se me obliga a dar. Yo doy porque quiero, porque amo. Doy por amor. No todos los ricos son malvados, ni todos los pobres son virtuosos. Eso es súper importante. No todos los ricos son malvados, porque una cuestión de ser rico, no, todos los ricos son malvados y todos los pobres son virtuosos. Eso es una mentira, pero tremenda. Existen ricos que son malvados y existen ricos que son virtuosos. Existen pobres malvados y existen pobres virtuosos. La condición de pobreza no te marca la virtud y en muchos hogares. Yo nací en un hogar pobre, no miserable, pobre, que no teníamos mucho. Y vi cómo en mi casa los pocos recursos, mi madre y mi padre lo invertían bien. Y teníamos para vivir dentro de las limitaciones una vida relativamente decente. Pero también tenía vecinos y compañeros que a lo mejor lograban, vecinos que tenían mucho más recursos que mis padres, pero su adición al alcohol hacía que esos recursos desaparecieran y muchas veces esos amigos míos y compañeros tenían que comer porque esos recursos se iban en alcohol y algunas veces hasta en droga. ¿Verdad? Y uno adicto a los juegos, o sea, no todos los pobres son virtuosos y no toda la pobreza tiene que ver con desigualdades o desigualdad de oportunidades. Hay gente que sí recibe más que suficiente, pero no lo gasta Por eso la Biblia dice, ¿por qué gastáis vuestra comida? Porque todo esto, el dinero en lo que no es comida y lo que es bebida, sino en cosas que no corresponden. Y eso es una realidad. Pero presentar siempre al pobre como virtuoso es una mentira. No todos los pobres son virtuosos. Hay algunos que sí lo son, y la gran mayoría, pero no todos son virtuosos. Pero esto se trata de crear un conflicto, como se trata de crear un conflicto, todo pobre es una víctima, que no tiene la oportunidad de salir adelante. Es una mentira. Siempre habrá gente que tiene más que otros. Por esto no debe ser la causa para que haya odiosidad entre personas. Pero el mantener la sociedad en conflicto permite controlarla. Si yo mantengo la sociedad en conflicto, la puedo controlar. O sea, siempre habrá gente que tenga más que otros. Eso es imposible. Hasta en la sociedad, hasta en China. China es un país comunista y hay ricos. Y hay empresarios. O sea, siempre habrá gente que tenga más que otros. Esto no va a poder ser. No hay a poder encontrar una sociedad. Lo demás es una utopía. Y era sorprendente, porque cuando a la gente se le da todo, no se esfuerza. Yo lo pude ver con mis propios ojos.
En Alemania, existía la Alemania occidental y la Alemania oriental. Cuando se unieron las dos Alemanias, la oriental con la occidental, la Alemania oriental estaba 20 años atrasada. Y la gente que entró a la Alemania occidental, que era una sociedad de tipo capitalista o de tipo de economía social, de mercado, lo que ocurría ahí en eso es que las personas de la otra Alemania no lograban adaptarse porque estaban acostumbrados a que todo se lo diera el Estado, aunque eran en condiciones muy, muy precarias, pero todo se lo daban, no se esforzaban por nada. Y no daba, entonces hubo un choque fuerte, la gente no se esfuerza en muchos aspectos, entonces se crean sociedades. Siempre va a haber gente que tiene más que otro. Entonces a cada uno nos ha sido dada una cantidad que administrar de parte de Dios. Es una realidad innegable que existen condiciones de injusticia social que deben ser corregidas, pero los grandes logros sociales no se han conseguido creando luchas entre las personas, sino construyendo los cambios con movilizaciones pacíficas y con argumentos sólidos que han producido leyes correctivas. A ustedes le enseñamos en el colegio, a mí me lo enseñaron sobre la lucha que hubo el 1 de mayo, por lograr 8 horas diarias. Fíjense en esos carteles, ni siquiera queremos un domingo. Ahora tenemos sábado y domingo. ¿Ah? ¿Verdad? Que ojalá de 8 horas. Sí, se logró. Antes la gente trabajaba 12 horas o más. No tenía ni siquiera el día domingo. Bueno, hubo gente que se movilizó y se logró. O sea, eso se puede lograr, pero no es poniendo a la gente unas contra otras. Las cosas se tienen y los cambios se producen. O sea, Dios bendice. Y hay mucha gente que ha construido, como Martin Luther King, los derechos civiles y todo, que han muerto por esas causas, como Abraham Lincoln, que han muerto por esas causas, para saber de bendición y saber justicia. Pero el conflicto, Abraham Lincoln, cuánto muchas veces en su discurso deseaba que no hubiera esta odiosidad y que cómo anhelaba la paz y no la guerra, no, es que a los sureños hay que matarlo a todos, nunca pensó así. Por eso tal vez logró que la nación se reunificara. Por último, la Biblia dice que cada uno de nosotros deberá dar cuenta de lo que se le dio para administrar, sea mucho, sea poco. También la Biblia habla de que como el Señor hace justicia contra los ricos opresores. En Santiago, veamos, dice, Santiago 5:1-6, y dice que Dios sea indolente a lo que pasa con las personas abusadas. Dice, vamos ahora ricos a llorar y a aullar por las miserias que os vendrán. La Biblia no es un libro político, es un libro de justicia. Y sí, a Dios le importa los abusos, a Dios sí le importan. Pero Dios nos anda diciendo, el mismo Dios que le importan los abusos y le importa la justicia, me dice que yo ame a mi prójimo, incluso ame a mi enemigo. Esa es la diferencia, esa es lo que marca la diferencia. Que yo puedo establecer mis patrones de justicia y decir que eso no está bien. Y yo obrar con justicia, porque para que yo pida justicia, para que yo pida todas esas condiciones de mejora o igualdades que algunas son y otras no deben ser, que yo para que yo pida eso, tengo que ser una persona que obre en justicia o que pretenda actuar justamente. Porque una de las grandes cosas es las contradicciones del ser humano. El ser humano es injusto, tremendamente injusto. Hay pobres que le roban a los otros pobres y no les da nada. O sea, ellos son robados, pero no les da nada por robar a otros pobres. Existe un problema del ser humano, es un problema del hombre, del corazón. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Porque para Dios no es nada. Dice, los que claman, o sea, Dios escucha el clamor, pero la gente no clama, quiere actuar por su propia cuenta. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza y habéis condenado a la muerte al justo y él no hace resistencia. O sea, Dios tiene un reflejo y una fotografía, pero dice, vamos ahora, rico, a llorar y a aullar, ay de vosotros. Eso está diciendo Dios. O sea, un ay de Dios es cosa seria. Entonces sí a Dios le preocupa estas cosas. Siempre le ha preocupado.
También hay una gran cantidad de testimonios históricos donde hombres ricos han invertido sus recursos para hacer el bien. Por eso, esto no se trata de rico o pobre, sino de decidir escoger entre actuar en forma correcta o incorrecta, en actuar con egoísmo o actuar con generosidad. Ahí tenemos una foto de Abraham Lincoln con una de sus frases, que es interesante. No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al salariado destruyendo a quien lo contrata. ¿Qué verdad más grande? Eso es una realidad. Este fue el hombre que luchó por la igualdad para que no hubieran esclavos. Y está diciendo cosas, no, Abraham Lincoln es un fascista, o Abraham Lincoln es un tipo que favorece, es un gobernante que favorece. No, son verdades. No se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, porque hay gente que es ingeniosa, que es capacitada, que se ha hecho rico porque son buenos para los negocios y dan trabajo. Si la razón social de la gente que tiene dinero es crear trabajo, porque ellos tienen esa capacidad. No todos tienen la capacidad de hacer empresas, no todos lo tienen, pero es el deber de esas personas ser justo en su salario, ser todo, pero crear riqueza. Y no podemos, dice, no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. O sea, yo debilito al fuerte para que el débil esté mejor. No. ¿Qué es lo que se trata? De nivelar para arriba. Es hacer que los pobres suban sean mejor, y que tengan más recursos. No pescar al pobre, al rico y tirarlo para abajo. O sea, dejar que el pobre suba. Es como cuando, mire, yo estoy escuchando a los políticos, a los presidenciables de ahora, y estoy sorprendido, hermano, estoy sorprendido. Toda su campaña se basa en cómo atacar al otro y no en decir cuáles son mis virtudes, qué tengo para ofrecer. Si usted lo empieza a escuchar, es cómo ataco al otro. Y aquí lo mismo, es yo cómo destruyo al rico o cómo destruyo al rico para mejorar al pobre. O cómo debilito al fuerte para fortalecer al débil. No, no se trata de lograr algo desprestigiando a otra persona. Y todas las campañas que estoy escuchando ahora me tienen sorprendido. Es que hablar mal del otro. Si uno no te tiene que interesar hablar mal del otro, tiene que interesarte a ti, es qué tengo para ofrecer, qué ofrezco. Y nosotros entramos en esas cosas, hermano. ¿Verdad? Entramos en esas cosas. Algunas veces se ve incluso en las relaciones matrimoniales, se ve en las relaciones familiares, que como que algunas veces por envidia o en búsqueda de otras cosas, se pretende como nivelar para abajo. No, no se trata de nivelar para abajo. Es lo mismo. No, es que este salió muy santurrón, salió muy honesto. Hay que achicarle el moño y que se vuelva mentiroso como nosotros. Alguna vez eso se ve en la familia. No, es que o sea, o esta allá. No se puede. O sea, no. O sea, vamos en persecución de lo más noble, de lo mejor, pero no ir en contra. Entonces el ser humano tiene esos tremendos conflictos, el ser humano tiene esas tremendas situaciones que lo ayudan. Por eso quiero que recuerden estas palabras que son súper importantes, que lo está diciendo un hombre digamos, un hombre que fue reconocido un hombre que fue reconocido por lidiar contra la segregación racial, contra la esclavitud de los negros. O sea, aquí no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de un hombre que tiene y además un tremendo hombre de Dios, un tremendo cristiano, un buscador de Dios. Y dice claramente, no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, no puedes fortalecer a los débiles debilitando a los fuertes, no se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro y no se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata. Es una cosa tan cierta y tan real. Entonces, y se crean estas expectativas, estas odiosidades de mapuches contra chilenos o contra gobernantes, odiosidades de ricos contra pobres, la gente que tiene, ahora de repente, ahora hasta la clase media es más mirada porque eso tienen, hay algunos que no tienen. Bueno, veamos lo que dice la Biblia, algunas cosas. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada.
Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Y eso tiene que ver con que la riqueza o la pobreza no se ve solamente en la cantidad que tiene, porque Dios hizo promesa. Dios dice que no iba a dar lo que necesitáramos, que nunca nos iba a faltar. Y eso es lo que prometió Dios. Pero aquí hay personas que dicen pretenden ser ricos, ricos porque tienen recursos, pero son pobres, no tienen nada. Es como cuando Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. O sea, y por lo tanto eres un ciego, desventurado, pobre, ciego, desventurado y desnudo. Dice, por lo tanto te recomiendo, o sea, dice la iglesia creía, tú dices que eres rico y me he enriquecido y no sabes qué eres. Eso es la gran realidad. Hay gente que cree ser rica y no tiene. Sí, puede que tenga recursos, pero eso no te hace rico. Lo mismo que dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mire qué cosa más hermosa. El que oprime al pobre, ahora, hay pobres que oprimen a otros pobres, hay ricos que oprimen a otros ricos. O sea, aquí no se trata de personas. No, es que los únicos que oprimen al pobre son los ricos. No, si hay otros caraduras que hacen abuso del que es más pobre. Ay, hermano, hace unos años atrás, cuando yo estaba haciendo mi servicio militar, alguien me dijo una frase que nunca se me salió de la mente. Cuando estábamos ahí en ejercicio y había unos tipos que te mandaban y nosotros éramos los más bajos porque estábamos en instrucción, no teníamos ni un grado de nada, todos pasaban por encima nuestro. Hasta el soldado más básico era más que nosotros. Entonces me acuerdo que dijo una persona, no sé si un sargento, un oficial, dijo, esta es la ley del gallinero. Y yo decía, la ley del gallinero. No entendía. Entonces él dijo, en el gallinero hay barritas, unos palitos donde se paran la gallina y los gallos, unas palitas. Y están puestas a diferentes niveles, hay una más arriba y una más abajo. Entonces dice, bueno, el gallo que está más arriba se excrementa sobre el que viene abajo, y el que está abajo se excrementa sobre el que está abajo. Ellos no lo decían en ese lenguaje, lo decían de otra manera, ¿verdad? Así era la ley del gallo, y el que está más abajo es el que pierde, dijo. O sea, la ley del gallinero, ¿verdad? Se va, porque las barras, bueno, los que han visto los gallineros tenían barras así, y que barritas de madera donde se ponían las aves, y eso que estaban las aves y gustaban este torneo. Wow, aquí no se trata de eso. El que afrenta, el que oprime al pobre, afrenta a su, y más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Te hago una pregunta. Que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja. Es una pregunta. ¿No hay otro como tú? ¿Hay alguien más que pueda hacer que haga eso? No. Y esas son las palabras de Dios, hermano. Mire, usted no tiene idea de lo que ocurre con los grandes empresarios abusadores a nivel familiar y a nivel personal, porque no se ventila. Pero Dios muchas veces hace justicia en cosas que esta gente no sabe, y muchos de ellos sufren enfermedades, sufren una serie de situaciones familiares que no entienden por qué le están pasando. Y muchas veces es la justicia de Dios. Porque para Dios no pasa nada, nada pasa así como desapercibido. Usted dice, no, pues a esta gente no le pasa nada. No te equivoques. Es como lo que dice el Salmo 73. Dice, hasta que entrando en su santuario, cuando dice, yo estuve envidia y me molesté viendo la prosperidad de lo inicuo y viendo cómo la gente mala le iba bien y yo que trato de hacer el bien no me da tan bien. Pero era una visión distorsionada que tenía. Dice, hasta que entrando en tu santuario vi el final de ellos. Y dice, y mi hueso y mi ser entró en una compulsión muy grande, porque estaba equivocado de mi perspectiva. ¿Sí? Entonces alguna vez se le dice, no, pero esta gente no pasa nada. No te equivoques. Dios es justo y Dios no miente.
Otros conflictos varios, como dijimos, frente a problemas reales se han creado, otros más. Y ha aumentado muchos conflictos que no pretenden solucionar problemas, sino crear condiciones de división que permitan el control de las personas y la sociedad para establecer un gobierno sin Dios y contraer lo que sea Dios. Hermano, esto es lo que tengo yo para ofrecer hoy día. Ha sido 11 estudios, ya en el último estudio vamos a hablar sobre las palabras mordazas, que sería lo último que hablaríamos, cómo a través de frases pretenden hacer acallar a una persona diciéndole una palabra o calificándolo de una manera que esta persona se aterrorice. Porque si una persona tiene una opinión de discordancia contra las prácticas homosexuales, inmediatamente es calificado como homofóbico. Y esa palabra para algunas personas lo complica. Así que vamos a ver las palabras mordazas, el último, para que usted no caiga en eso, en el último estudio. Porque muchas veces va a querer ser amedrentado, porque esto es una guerra que se libra aquí. La guerra no se libra aquí, se libra en la mente, en el pensamiento. El que gobierna, y eso es, ¿por qué? ¿Por qué se libra en el pensamiento? Porque la Biblia dice que Jesucristo despojó a los principados y potestades y los siguió públicamente en la cruz del Calvario. O sea, los principados y potestades ya no tienen los recursos que tenían antes. Cuando Adán le entregó el gobierno de la autoridad sobre la tierra al diablo, al obedecerle o hacerle caso. Entonces, y Jesús restauró esa autoridad y ya el diablo no tiene el control que tenía antes sobre la humanidad, pero sí tiene el control mental de las personas cuando éste se controla, poniendo pensamientos sobre ella. Entonces la guerra, la gran guerra que tú tienes, no está en tu cuerpo, está en tu mente, aquí. Y es impresionante escuchar a las personas cómo tienen un control mental cuando se les vende una narrativa o se les vende una cosa. Las personas no ni siquiera se molestan en pensar si las cosas que están escuchando son ciertas. Y hay más de eso, hermano. Lo otro que se está usando mucho es el control de las emociones, para desatar ira, enojo, rabia y todo tipo de cosas. Te muestran cosas o te cuentan cosas, te cuentan actos de justicia que muchas veces no son totalmente ciertos o algunos tienen que ver y se exacerban. No para que uno busque la justicia, sino para crear sentimientos de odio y de rencor. Por eso, una de las cosas que estaba hablando el pastor Ricky, lo cual dice, trata de evitar irte a la cama como última imagen en tu mente sobre la noticia, porque la noticia te van a crear una serie de cosas, porque son unas narrativas divisorias. Todo es división. Usted escucha ahora todo es división. No se muestra ningún acto de bondad, porque los actos de bondad no venden. Las cosas buenas no venden y de repente se muestran unas monerías por ahí y por acá, simpáticas. Algunos animalitos haciendo algunas monerías o algunas personas haciendo alguna cosita que puede llamar la atención. Pero si no llama la atención, no vende. Pero todo lo que es conflicto, odiosidad, guerra y todo eso, vende. Y esa es la sociedad en la cual estamos. No se destacan las cualidades. Y en esa sociedad tenemos que cuidarnos nosotros, porque esa sociedad es la que está queriendo establecer Satanás y sus demonios. De crear una sociedad de muchos conflictos. Y tenga cuidado, porque yo más de alguna vez me he visto complicado y me he visto tentado por estas cosas que uno ve a sentimientos de ira. Porque lo he sentido, no decir que un momento me mostraron una cosa y me causó malestar e ira, una injusticia, pero algunas veces esas cosas son manipuladas para causar ese sentimiento, porque las cosas no se presentan como arreglamos esto. Mire, esta cosa es tan manipulativa que hace unos años atrás, yo se lo he contado otra vez a usted, se le destruyó la vida a una señora de un condominio cuando se le estaba haciendo una entrevista y se le montó sobre la empleada y el periodista, la periodista que estaba, editó la noticia y hizo que las frases hilaran como que si la mujer estaba mirando en menos a su empleada doméstica. Y vino un desate social de las redes sociales contra esa mujer que la hicieron pebre. Hasta en la calle, esa mujer entró en un estado depresivo tan grande. Eso creo que fue en el canal 10 de la televisión. Entró en una depresión tan grande que no quería salir a la calle. Y su esposo fue el que dio la cara. Y el camarógrafo que tomó la noticia sintió una carga tan grande por eso que
mostró la entrevista real que no tenía nada que ver con la edición que hicieron. Pero a la periodista que hizo eso le fue re bien porque el video se convirtió en viral. Hubo gente que desató todo tipo de sentimientos contra su mujer. La mujer no podía ir ni al supermercado porque la insultaban y todo, o sea, le hizo un pedazo a la vida a esa. Y resulta que lo que ella había dicho no tenía nada que ver. Todo lo contrario, era al revés. Pero lo editaron de tal manera que eso vendía. Eso es lo que está ocurriendo. Me acuerdo en la entrevista a su esposo cómo él estaba totalmente complicado y herido por lo que... Pero después cuando hubo la rectificación, nada. Lo dicho está. Y algunas personas ya se quedaron con eso en la mente. Y a esa mujer le complicaron la vida. Y eso es lo que está pasando. Tenga cuidado con que le vendan imágenes que motiven sus sentimientos o despierten odio, odiosidad, porque eso es lo que está. Por eso yo estoy haciendo estos estudios. No porque no haya realidades que son ciertas, como no hay, que no haya realidad que hay gente que trata mal a los homosexuales, es verdad, y eso hay que evitarlo, y hay que tratar de... No hay gente que abusa de los pobres, hay gente que mira con desprecio a otra área, esas son realidades, pero que esas realidades yo no las tome y las manipule para causar odiosidades entre personas. Ese es el fondo, porque esas odiosidades que se causan pretenden crear miedo, crear control y establecer las ideas que se están viniendo encima, que se están estableciendo que son contra Dios. Y eso es lo que se pretende, porque el miedo descontrola a la gente. Oiga, ¿usted sabe cuánta gente vivió con terror en esta pandemia? Terror, o sea, terror. Le lograron infiltrar miedo al corazón. Y el miedo paraliza. Y el miedo no te deja mover. Y a nosotros nos fue dado un espíritu de cobardía. Por eso el ser humano manipula las cosas a su conveniencia. Yo no digo que la pandemia no haya sido un virus, sí, pero pescar eso para llenar a la gente de temor y no de esperanza. No había mensaje, no había mensaje de esto lo vamos a superar, esto lo vamos a pasar, esto ya nos ha pasado otras veces, solamente era se van a morir, se van a morir, se van a morir. Gente llena de miedo. Y la gente, si usted sale un milímetro de su casa, le va a pasar algo terrible. Miedo. Entonces la pregunta que de fondo es eso. O sea, yo no estoy negando que no haya un virus, que lo hay. Lo que estoy diciendo es cómo se manipuló esta situación para llevar a la gente a un estado de miedo terrible. Terrible. Entonces, y esto no es lo único. Así que, hermano, usted cuídese de sentimientos de odio, de odiosidades. No participe en estas narrativas de odio. Siempre tengamos una palabra constructiva, una palabra que ayude a resolver los conflictos. No se alie con ninguna de las personas que promueven, no, porque esas personas quieren buscar, no, vamos a juntarnos con esto. No, porque ellos van por otro camino. Nuestro camino es el Señor. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros no vamos a renunciar a ese camino. Por lo menos es lo que yo pienso. Que Dios le bendiga a mi hermano, que en todo sea bendecido